Es un buen tipo Andy, me cae bien, y ya cayendo la noche su amigo Chris está haciendo una fiesta salvaje en la piscina de Andy y para esto contrató a varias escorts. Chris se pone una peda bien a todo dar y en eso que llega el estirado de Andy para arruinarle la fiesta y le dice que por favor corra a todas esas pirujas de su casa antes de que llegue Sharon porque si no lo van a mandar a dormir sin su leche. Y Chris pues está hasta el huevo de pedo y manda a dos de sus escorts a que lo convenzan de relajarse y pasar un buen momento, porque la zorra de su novia lo trata con la punta del pie. Andy cae convencido por los buenos consejos de su amigo Chris y tiene ya dos buenas razones para olvidar a Sharon, la cual lo trata como un perro. Y ya bien entrado en la fiesta que llega Sharon furiosa y corre a las escorts diciéndole largo de mi casa, la muy jefa. Sharon le dice a Andy que es una basura y que esto es lo último que le va a aguantar. Le da una cachetada y se va de la casa de Andy. Andy se pone a llorar como el macho que es y se va a dormir desconsolado. A la mañana siguiente, Andy sigue en el sillón llorando todo agüitado por Sharon y su amigo Chris le dice que deje de ser un marica y que no se agüite, que al rato regresa Sharon porque su madre la odia y no puede regresar a su casa. Andy, despechado, decide terminar con su vida tomando una sobredosis de unas pastillas que encontró en su baño, pero su buen amigo Chris llega a tiempo para salvarlo y decirle que no sea estúpido, que esas pastillas son su Viagra y que si no quiere andar con una super erección todo el día, mejor que no haga tonterías. Su amigo Chris le dice que ha estado meditando en su triste caso todo el día y que tiene la solución perfecta. Entonces lo invita a su recámara a ver su computadora y le dice que una espina saca otra espina y que una flor saca otra flor y lo mejor para él es alquilar a una novia rusa por una semana en este sitio de internet. Sharon, al ver que anda con una mujer mucho mejor que ella, regresará de rodillas a pedirle perdón y Andy volvería a ser feliz. Andy acepta creyendo que es una brillante idea para traer a Sharon de regreso y le pide a Chris que se encargue de la logística. Chris le pide su celular y su tarjeta de crédito y hace los arreglos necesarios. Chris marca el teléfono que aparece en el sitio y le contesta un sujeto misterioso con voz ronca, pero ya sabemos que es el mismo tipo de la escena inicial de la película, el barbón que secuestró a la muchacha en el callejón a medianoche. La directora quiso poner algo de misterio, pero ya sabemos quién es y a qué se dedica. El viejo misterioso y místico le dice que hoy por la noche llegará su novia rusa y que esté preparado. El viejo loco cuelga el teléfono y ya se encuentra torturando a otra bella chica con un taladro. Termina de torturarla y de sacarle el hígado cuando va con Natasha, su máxima creación, y le dice que hay un trabajo para ella. Natasha tiene este pentagrama en su mano y al parecer esta es la manera en como el viejo loco controla a Natasha. Natasha está creada con las partes anatómicas de las mujeres a las que han desvivido, pero aún le falta el alma. Para que Natasha tenga alma tiene que matar a 5 personas, una por cada pico de su pentagrama, y para eso la mandan también con Andy y con Chris. Esa es la misión de Natasha, plus conseguir algunos hígados y riñones sabrosos para que el negocio del viejo loco siga floreciendo en el mercado negro. Ya en la noche, Andy se encuentra dormido plácidamente en su sillón y alguien toca la puerta y es Valeria Lukianova. Su pedido le ha llegado a Andy y queda totalmente impresionado por la perfección de su muñeca de lujo. Inmediatamente y como si fuera Navidad va con su amigo Chris y le dice que ya está aquí Natasha y que baje de inmediato para ver lo que le trajo Santa Claus. Chris queda impresionado por la rapidez con la que llegó su pedido y por la belleza de Natasha y ambos la escoltan en el ático donde Natasha pasará 7 días así como si fuera una mascota. Andy le dice a Chris que esto es increíble y que no sabe qué hacer, así que Chris le sugiere que si no sabe qué hacer con Natasha, se vaya a bañar con agua caliente. Y así va muy obediente el Andy, se baña y se relaja, y en medio de la relajación fálica llega Natasha y Andy que se espanta. Entonces Andy lleva a Natasha a su cuarto y le dice que por esta noche se puede quedar con él, pero Andy está como que confundido, no sabe qué hacer. Natasha no habla, no dice nada, parece como hipnotizada y no sabe qué hacer con ella, ya que su muñeca no viene con instrucciones de uso. Y a las 3 de la mañana, a la hora del diablo, Natasha se despierta y comienza a caminar por la casa de Andy y ya podemos ver las cicatrices que tiene en la espalda y en el brazo, ya que recordemos, Natasha es un muñeco hecho con piezas de las víctimas del viejo loco y con una pizca de brujería. Y ahí están, ahí se le ven las cosidas mal hechas, mírale bien. Natasha no es humana, es una muñeca de carne y hueso. Natasha entonces se va al cuarto de Chris sosteniendo un frasco de sangre en sus manos y le pinta un pentagrama en la frente a Chris. Después se saca
sale al jardín para darse de topes en la frente con el vidrio de esta ventana. Alguien random llega y le pregunta que si se siente bien y Natasha lo apuñala al estómago con una aguja capotera de coser, de esas que usan las señoras para tejer. Primer asesinato de Natasha, le faltan 4 más para obtener su alma según esto. Y la muñeca deja el cadáver todo tirado y ni se preocupa por cubrir sus huellas porque esto es una película indie y los detalles no importan. Andy duerme plácidamente pero es despertado por Natasha, quien se está dando de topes en la frente en su ventana. Andy se levanta y empieza a sospechar de Natasha, como que algo no anda bien, ¿verdad? No parece ser un shock cultural lo que está viviendo. En la mañana siguiente Natasha se encuentra en el jardín y que llega el rey porno, Ron Jeremy, y le pregunta por Chris porque lo anda buscando ya que le debe dinero. El rey porno le dice a Natasha que a Chris le gustan sus chicas pero que no le gusta pagar y viene a cobrarle. El rey porno le dice a Natasha que si llega a ver a Chris que le diga que el rey porno vino por su alma. Acto seguido Natasha mata al rey porno Ron Jeremy con su misma aguja capotera ya toda oxidada y ahí queda el rey porno todo muerto. Ya van 2 cadáveres que Natasha no se preocupa por esconder, ni enterrar, ni disolver en ácido, ni nada. Simplemente pues ahí se quedan y a nadie le importa. Este fue el debut y despedida de Ron Jeremy en el mundo del terror. Pésima actuación del rey porno, aunque sí admito que fue divertido ver a Ron Jeremy asesinado por una escort zombie. En casa, Andy le dice a su amigo Chris que algo muy extraño pasa con su muñeca de lujo, ya que no habla y se da topes en la ventana, a lo que Chris le responde que no sea tan quisquilloso, que es simplemente un choque cultural y que no pasa nada. Y en medio de la plática, alguien toca la puerta y ¿quién creen que es? Sharon. Sharon decide regresar, pero no de rodillas, ya que su madre la odia y el novio de su mamá se la pasa acosándola todo el día. Obvio que está mejor con Andy, ¿verdad? Y Andy, en vez de fajarse los pantalones y de correrla, patéticamente la abraza y le dice que no pasa nada y que se puede quedar con él y con Chris. Pero ahí tienen a Natasha, la cual no se puede ir hasta que termine la semana. O sea que el plan fue inútil, ya que Sharon regresó sin siquiera saber de la existencia de Natasha. Simplemente regresó porque pues así son este tipo de mujeres. Andy le pide a Chris que esconda a Natasha como si fuera un gato que se encontró en la calle. Le pide que la esconda en el ático y que le prepare unos huevos con jamón y que pase lo que pase, que Sharon no vea por favor a Natasha. Natasha parece estar muy conforme con la situación, ya que es un zombie, no le importa y se pone a tejer un muñeco vudú. Chris le lleva los huevos con jamón a Natasha al ático, pero descubre que ya no está la muñeca. Chris se espanta y empieza a buscarla por toda la casa, pero no pasa nada, simplemente estaba en el baño y ya regresó. Y pues se pone a pintar un pentagrama con sangre en la pared, normal, de lo más normal. Chris regresa y se siente aliviado de que Natasha siga en el ático y le ruega que no se mueva de ahí por ningún motivo. Natasha se pone a tejer un pentagrama en su mano y esto con fines diabólicos. En eso llega Andy del trabajo y se pone a ver películas con Sharon y en lo mejor de la película, Sharon ve por el rabillo del ojo a Natasha, quien inmediatamente desaparece. Sharon le dice a Andy que vio a una rubia parada en la sala, pero Andy le dice que está borracha y que no fue nada, así que se van a dormir. Y en la otra habitación, Chris le llama a sus amigas escorts para que lo vengan a desestresar por tanto trabajo que hizo durante el día. Sharon se despierta en medio de la noche porque escucha ruidos extraños en el jardín y decide investigar quién es esa rubia que vio en la sala. Sharon se mete en lo que no le importa y llega al ático, donde ve muñecos vudú, cosas de brujería y unos dibujos satánicos que tienen la fórmula de cómo crear a un humano perfecto a través de las partes corporales de otros humanos. Súbitamente Natasha entra en el ático, pero Sharon hábilmente se esconde debajo de la cama y ahora sabe que algo anda terriblemente mal en la casa de su novio. La muñeca escucha ruidos en el jardín y ve que las amigas de Chris acaban de llegar, entonces se dispone a matarlas con su aguja capotera y ya lleva 4 muertes y no ha escondido a ningún cadáver. La casa a estas alturas ya debe de apestar bien gacho, pero a nadie le importa. Por otro lado, el insaciable de Chris está con otra escort en su habitación, listo para sacarle filo al sable, pero eso no puede ser posible, ya que en esta película nadie puede tener sexo por órdenes de la directora, así que Natasha también mata a la otra escort cuando se fue al baño. Ya lleva 5 asesinatos y según esto ya debería de tener alma, pero no pasa nada. ¿O acaso ya no es relevante para la directora el número de asesinatos? No importa, la película está buena y sigamos adelante. Sharon está totalmente en shock y los dos amigos se quedan encerrados en el cuarto de Andy sin causa aparente. Suponemos que Natasha los encerró para buscar a Sharon y matarla sin obstáculos, pero no, mi teoría fue incorrecta, ya que Sharon entra al cuarto muy fácilmente y les comparte lo que ha visto. Esta escena tampoco tiene nada de sentido, ya que se supone que los cuartos se cierran por dentro y no por fuera. Totalmente ilógico, pero así son las películas de terror baratas, me encantan.
Y aquí hay que poner música de clímax de película de terror, porque Natasha está haciendo su brujería metiendo a este monito en una jarra con agua. Chris toma un cuchillo y se va a buscar a Natasha para matarla. No quiere llamar a la policía porque tiene antecedentes penales, pero decide cometer feminicidio. Todo un genio el cabeza de cepillo, ¿lo creen? Natasha lo sorprende y lo golpea en la cabeza dejándolo inconsciente y le pinta un pentagrama mágico en la frente, y como por arte de magia, pues es magia, ¿verdad? Chris ahora obedece todo lo que la rubia le ordena. Bueno, y quien no lo culpo. Sharon vomita sangre en la otra habitación, víctima de la brujería de Natasha. Andy y Sharon se quedan con la boca abierta al ver que su amigo Chris tiene un hacha en sus manos y quiere cortarles la cabeza en dos. Chris golpea al débil de Andy y lo deja inconsciente. Acto seguido golpea a Natasha y la cuelga de esta manera tan sugestiva. Chris ahora se prepara para asestarle el golpe definitivo a Sharon, pero no contaba con la astucia del debilucho de Andy, quien lo golpea por la espalda. Sin embargo, Andy es demasiado débil y Chris está mamado, así que Chris termina matando al gusano de Andy de un hachazo en el estómago, y hace lo mismo con su amada Sharon. Ya todos muertos, llega a la escena el viejo malvado de la primera escena, el creador de Natasha, ya que Chris, antes de ser convertido en zombie, le llamó por teléfono para decirle que viniera a recoger a su muñeca defectuosa, y así lo hizo. El viejo malo llegó a recoger a Natasha diciéndole que ya tiene preparado a otro cliente. El viejo loco, muy tranquilo, se lleva los órganos de Andy y de Sharon en una caja de unicel blanca para venderlos en el mercado negro y seguir con sus maldades, mientras que Chris se queda todo loco ahí tirado con sus amigos muertos, y así termina la película. Si te gustó esta reseña y aún no estás suscrito a Crypto TV, suscríbete en este momento porque eso me motivaría a seguir creando más contenido como este. Te recomiendo que veas esta película si te gusta el cine de terror independiente. Es divertida y entretenida. La actuación de Andy y Chris es genial. Me recuerda mucho a Ciencia Loca. ¿Se acuerdan de Weird Science con Gary y con Wyatt? Muñeca de Lujo se me hizo algo muy parecido a Ciencia Loca, pero con hardcore, brujería y gore. Muñeca de Lujo la encuentras en Prime Video a través de Boo. Está buena y te la recomiendo. Y si te gusta el cine de terror independiente, aquí te dejo otra joyita: Terror en un hospital psiquiátrico. Es de esas películas indies que son tan malas que terminan siendo muy buenas. Dale click a este video que te está apareciendo justo ahora y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.